¿Puede el más atronador de los silencios ser acallado por un simple susurro de afecto? En un mundo donde el poder se mide en cifras y legados, a menudo olvidamos que las heridas más profundas no se curan con oro, sino con la calidez de una mano que sabe esperar. Esta es la historia de cómo un corazón roto puede enseñar a una familia entera a sentir de nuevo, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en el control, sino en la vulnerabilidad compartida. En el laberinto de pasillos fríos y salones suntuosos de la mansión Valverde, una mujer humilde está a punto de encender una luz en la más densa oscuridad, una luz que revelará una verdad universalmente olvidada. Acompáñanos a descubrir si el amor, en su forma más pura y silenciosa, puede realmente reconstruir un alma. La historia nos traslada a la imponente residencia de los Valverde, un monumento al lujo y al orden donde cada objeto de arte y cada mueble de caoba pulida parecen ocupar su lugar con una precisión matemática. Sin embargo, este orden es tan perfecto que resulta asfixiante, carente de la caótica belleza de la vida. El aire mismo parece estancado, pesado con una quietud que no es paz, sino ausencia. Los únicos sonidos que se atreven a romper el silencio son el tic-tac rítmico de un reloj de pie antiguo y los pasos medidos del personal de servicio, que se desliza por los suelos de mármol como fantasmas entrenados para no dejar rastro. Es un palacio construido para ser admirado, no habitado. Un escaparate de riqueza que ha olvidado cómo albergar un hogar. En el centro de este universo gélido reina doña Isabel Valverde la matriarca. Una mujer forjada en la disciplina y el orgullo, cuya postura erguida y mirada de acero revelan una vida dedicada a mantener las apariencias. Para ella, la familia no es un nexo de afecto, sino un legado, una empresa cuyo valor de mercado no debe devaluarse con imperfecciones emocionales. Su día a día es una inspección constante, una búsqueda incesante de cualquier cosa fuera de lugar, ya sea una mota de polvo en un jarrón de porcelana, o una muestra de debilidad en el comportamiento de quienes la rodean. El amor, en su diccionario, es un concepto abstracto, eclipsado por el deber, el estatus y, sobre todo, el control absoluto sobre su impecable mundo. Su mayor preocupación, su imperfección más visible, es su nieto de 7 años, Mateo. Desde que un trágico accidente le arrebató a sus padres, el niño se ha sumergido en un mutismo absoluto, un océano de silencio del que nadie ha logrado rescatarlo. Para Isabel, el dolor de Mateo no es una herida que necesite sanar con paciencia y cariño, sino un problema que debe solucionarse, una mancha en el linaje familiar que empaña la perfección que tanto se esfuerza por proyectar. Lo observa desde la distancia, con una mezcla de frustración y desconcierto, incapaz de comprender por qué el niño no responde a los estímulos de un mundo que, a sus ojos, le ofrece todo lo materialmente deseable. Mateo vive como una pequeña sombra en su propia casa. Pasa las horas junto a los enormes ventanales del salón, con la mirada perdida en los jardines perfectamente cuidados, pero sin ver realmente los colores de las flores ni el vuelo de los pájaros. Sus juguetes, los más caros y sofisticados del mercado, yacen olvidados en un rincón de su habitación, acumulando un polvo fino que aterra a su abuela. El niño no llora, no grita, no pide nada, simplemente existe, atrapado en una burbuja de silencio que lo aísla del mundo exterior. Su fragilidad es un grito sordo que resuena en los pasillos vacíos de la mansión, un grito que nadie, hasta ahora, ha sabido escuchar. Es en este contexto de desesperación contenida donde aparece Sofía. Llega una mañana gris, con una maleta pequeña y gastada que contrasta violentamente con el lujo ostentoso de la entrada. No posee títulos de psicóloga infantil ni credenciales de las mejores instituciones. Su única carta de presentación es una serenidad que emana de sus ojos y una sonrisa suave que parece comprender el peso del mundo. Viene de un entorno humilde, de una vida marcada por la escasez y la lucha, pero esas dificultades no la han endurecido sino que han destilado en ella una empatía profunda, una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en las cicatrices del alma. La diferencia entre el mundo de Isabel y el de Sofía es un abismo insondable. Mientras Isabel camina con la rigidez de quien teme que todo se desmorone, Sofía se mueve con una ligereza natural, como si estuviera en armonía con el espacio que ocupa. La matriarca habla con órdenes precisas y un tono cortante. La nueva niñera escucha más de lo que habla, y cuando lo hace su voz es un bálsamo. Una valora los objetos por su precio, la otra por la historia que cuentan. Es el choque de dos universos,
el del mármol frío contra la calidez de la tierra, el del control férreo contra la libertad de la aceptación, el de la riqueza material contra la opulencia del espíritu. Antes de la llegada de Sofía, una larga procesión de niñeras y especialistas había desfilado por la mansión, cada una con un método más moderno y costoso que la anterior. Intentaron terapias de juego estructuradas, programas de estímulo verbal y técnicas de modificación de conducta. Trataban a Mateo como un mecanismo defectuoso que necesitaba ser reparado, un código que debía ser descifrado a la fuerza. Cada intento terminaba en un fracaso rotundo, chocando contra el muro de silencio del niño y agotando la ya escasa paciencia de doña Isabel, quien las despedía con un gesto displicente, convencida de que su incompetencia era la única causa del estancamiento de su nieto. La decisión de contratar a Sofía fue un acto de pura desesperación, una última concesión a lo no convencional. Isabel, escéptica desde el primer momento, la ve como una solución temporal. Una candidata sin el pedigrí adecuado pero cuya aparente calma podría, quizás, no empeorar las cosas. No alberga ninguna esperanza real en ella. La considera demasiado simple, demasiado blanda, carente de la firmeza que, según su criterio, se necesita para enderezar una voluntad rota. Desde el principio, la observa con la distancia de un científico que analiza un experimento improbable, esperando el inevitable momento de registrar otro fracaso en su larga lista de decepciones. El primer encuentro entre Sofía y Mateo no es un encuentro en absoluto. Ella entra en la habitación del niño y lo encuentra en su lugar habitual, junto a la ventana. No se acerca de inmediato ni lo bombardea con preguntas alegres y forzadas como hicieron sus predecesoras. En lugar de eso, se sienta en el suelo, a una distancia prudente, y simplemente comparte el espacio con él. Saca de su bolso un pequeño cuaderno y un lápiz, y comienza a dibujar, sin dirigirle la palabra, sin exigirle nada. Su presencia es una oferta silenciosa, una invitación a un mundo donde no se necesita hablar para ser visto y comprendido. Los días pasan en una rutina de silencios compartidos. Sofía acompaña a Mateo en sus largas horas de contemplación, a veces tarareando una melodía suave, otras simplemente respirando a su lado. Le lee cuentos en susurros, no esperando una respuesta, sino tejiendo un tapiz de palabras que arropen la soledad del niño. Empieza a traer pequeños tesoros del jardín. Una hoja con una forma curiosa, una piedra lisa, una flor de un color vibrante. No se los entrega directamente, sino que los deja a su alcance, como pequeñas ofrendas de un mundo que aún merece la pena ser explorado. Isabel observa este método pasivo con creciente impaciencia, considerándolo una pérdida de tiempo. El incidente que lo cambia todo ocurre una tarde de sol pálido. Isabel observa desde la ventana de su despacho, oculta tras las pesadas cortinas de terciopelo, con su habitual expresión de desaprobación. Ve a Sofía y a Mateo en el jardín. El niño está sentado en el césped, inmóvil como siempre, con la mirada vacía. La frustración de la abuela se convierte en un nudo en su garganta. ¿Por qué esta mujer no hace nada? ¿Por qué no intenta forzar una reacción, una palabra, un gesto? Está a punto de bajar para poner fin a lo que considera una farsa, una incompetencia inaceptable que se burla de su desesperación. Pero entonces, sucede algo que detiene su impulso. Sofía, en lugar de insistir, se arrodilla a pocos metros de Mateo y con una delicadeza infinita, recoge unas cuantas hojas secas caídas de un roble centenario. No dice una palabra, con movimientos lentos y precisos como si realizara un ritual sagrado, comienza a doblarlas, a unirlas, a darles forma. Isabel entrecierra los ojos, tratando de entender qué está haciendo. Poco a poco, entre los dedos de la niñera, nace un pequeño barco de hojas. Una frágil embarcación construida con los restos del otoño. No era una terapia, no era un ejercicio. Era un acto de creación silenciosa, un poema sin palabras. Por primera vez en meses, algo se mueve en el universo congelado de Mateo. Su cabeza, lentamente, gira unos milímetros. Sus ojos, antes vacíos, abandonan el horizonte lejano para fijarse en las manos de Sofía y en la pequeña maravilla que están creando. No hay asombro, no hay alegría, pero sí un destello minúsculo de curiosidad, un interés incipiente que es más elocuente que cualquier palabra.
Su pequeño cuerpo, antes rígido como una estatua, se relaja sutilmente. Sigue sin moverse de su sitio, pero ahora está presente. Está observando. Está conectando, aunque sea a través de un frágil barquito de hojas secas. Arriba en su despacho, doña Isabel siente un escalofrío que nada tiene que ver con la temperatura de la habitación. Ha presenciado una escena que desafía toda su lógica, toda su concepción sobre cómo funciona el mundo. Ha visto a una mujer desarmar un silencio impenetrable no con fuerza, sino con quietud, no con palabras, sino con un gesto de una simplicidad abrumadora. La imagen del barco de hojas se graba en su retina, y con ella, una pregunta incómoda comienza a germinar en su mente. ¿Y si la fuerza no fuera la respuesta? ¿Y si el control no fuera el camino? Por primera vez, una grieta aparece en la armadura de acero de la matriarca. Aquel barco de hojas secas no fue un final, sino un frágil comienzo. Al día siguiente, Sofía no intentó replicar el milagro, no forzó la interacción. En su lugar, trajo consigo una pequeña caja de música de madera clara, cuya melodía era tan simple y melancólica como la llovizna de otoño. La colocó en el alféizar de la ventana, le dio cuerda y dejó que las notas cristalinas llenaran el opresivo silencio del salón. Mateo no se giró, no la miró, pero sus pequeños dedos, que habitualmente se retorcían en su regazo, se quedaron quietos. Arriba, en su despacho, Isabel escuchaba el eco de la música, su escepticismo batallando contra una extraña y punzante curiosidad que se negaba a ser ignorada. El aire pesado de la mansión parecía, por un instante, un poco más ligero. Los días siguientes, el dibujo se convirtió en un ritual silencioso. Sofía se sentaba en el suelo, a una distancia respetuosa, y llenaba las páginas de su cuaderno con imágenes del mundo que Mateo se negaba a ver. Dibujaba el vuelo de un gorrión, la forma de las nubes, el intrincado patrón de las venas de una hoja. Utilizaba carboncillo, y el suave rasguño del lápiz sobre el papel era un sonido orgánico y tranquilizador, en medio de tanta rigidez. Una tarde, dibujó el pequeño barco de hojas flotando en un estanque imaginario. Al marcharse, dejó el dibujo sobre una mesita cercana. A la mañana siguiente, el papel estaba en un lugar ligeramente distinto, con una diminuta mancha en una esquina. La huella inconfundible de un dedo pequeño que se había atrevido a explorar. La comida era otra batalla silenciosa que se libraba a diario. Mateo apenas probaba los elaborados platos que salían de la cocina. Sofía, observando esto, comenzó a traerle pequeñas ofrendas que preparaba ella misma, lejos de la mirada crítica del personal. Un trozo de manzana cortado en forma de estrella, una galleta de avena con un toque de canela cuyo aroma evocaba hogares cálidos y risas lejanas, un vaso de leche tibia. Nunca le insistía, simplemente dejaba el pequeño manjar a su alcance y se retiraba. Un día la estrella de manzana desapareció. Al siguiente, la galleta. Doña Isabel, informada de todo por su fiel mayordomo, frunció el ceño. No sabía si interpretar aquellos actos como un progreso real, o como una simple e indisciplinada concesión que minaba la autoridad de la casa. La llegada de la tía Victoria fue como una ráfaga de viento helado que amenaza con apagar una vela recién encendida. Entró en la mansión con el estrépito de sus tacones sobre el mármol y un perfume caro y penetrante que parecía invadirlo todo. Victoria, hermana del difunto padre de Mateo, era la encarnación de la pragmática crueldad de la alta sociedad. Al ver a Sofía sentada en silencio cerca del niño, su desdén fue inmediato y audible. «Isabel, por el amor de Dios», exclamó con su voz cortante. «Este niño necesita estructura, disciplina, no esta pasividad absurda. Lo estás convirtiendo en un inválido emocional». Cada una de sus palabras era un dardo envenenado dirigido no solo a Sofía, sino también a la creciente incertidumbre de Isabel. Una tarde lluviosa, en la penumbra de la vasta biblioteca, Sofía le leía un cuento a Mateo. Su voz era un susurro, apenas audible por encima del repiqueteo de las gotas en los ventanales. La historia trataba de una pequeña estrella que se había caído del cielo y había olvidado cómo brillar. Mateo estaba sentado en la alfombra, de espaldas a ella, aparentemente absorto en la contemplación de un hilo suelto. Pero cuando Sofía llegó a la parte más triste del relato, su propia voz se quebró por la emoción. En ese preciso instante, vio como una única y solitaria lágrima resbalaba por la mejilla del niño. No hubo sollozos, no hubo ningún sonido,
Solo esa gota salada y silenciosa que contenía un océano de dolor. Fue la primera grieta en el dique de su silencio. Oculta en el umbral, tras una pesada puerta de roble entornada, doña Isabel lo presenció todo. La visión de esa lágrima solitaria en el rostro de su nieto la golpeó con la fuerza de una revelación física. Durante años, había interpretado el mutismo de Mateo como una terquedad, una afrenta personal, una imperfección en su linaje. Pero en ese instante, bajo la luz tenue de la lámpara de la biblioteca, comprendió con una claridad aterradora que no era un defecto, sino una herida tan profunda y vasta que no existían palabras para describirla. Se retiró sin hacer ruido, con el corazón martilleándole en el pecho, su armadura de orgullo y control mostrando las primeras y dolorosas fisuras. La fortaleza que siempre había predicado se sentía de repente como la más absoluta de las cegueras. El misterio de Sofía se guardaba en un pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, casi siempre oculto bajo su blusa. Una noche, mientras lo limpiaba con un paño suave en la intimidad de su habitación, Mateo pasó por el pasillo y se detuvo ante la puerta entreabierta, atraído por el brillo del metal bajo la luz. Sofía, al sentir su presencia, no lo escondió. Simplemente levantó la vista y le dedicó una sonrisa, de una tristeza infinita, una sonrisa que parecía contener todas las pérdidas del mundo. Sostuvo el medallón en la palma de su mano por un momento, como si pesara más que el oro. El niño no preguntó, pero su mirada fija y curiosa demostraba que entendía que aquel objeto guardaba una historia, un corazón que latía fuera del pecho de la mujer que empezaba a curar el suyo. El primer sonido fue casi imperceptible, un milagro tan pequeño que podría haberse confundido con el zumbido de un insecto. Estaban en el jardín, y Sofía tarareaba una vieja nana de su infancia mientras quitaba las malas hierbas de un rosal. Mateo, sentado cerca, dibujaba líneas sin sentido en la tierra con una ramita. De repente, en una de las pausas de la melodía, un sonido gutural y vacilante brotó de la garganta del niño. Fue una sola nota, desafinada y frágil, pero era una respuesta, un eco. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero supo controlar la emoción. No se giró, no aplaudió, no rompió el hechizo. Simplemente, continuó tarareando la nana, dejando un espacio en la melodía para que él, si se sentía valiente, pudiera volver a llenarlo. La transformación no pasó desapercibida para Isabel. Ya no veía a Sofía como una simple empleada, sino como un enigma viviente. Una tarde, la abordó en el pasillo, su tono desprovisto de la habitual frialdad autoritaria y teñido de una genuina perplejidad. No entiendo su método, confesó casi a su pesar. Los mejores especialistas del país fracasaron. ¿Qué es lo que hace usted que ellos no hicieron? Sofía la miró con sus ojos serenos, esos ojos que parecían haberlo visto todo. Yo no tengo un método, señora Valverde, respondió con una sencillez que desarmaba. Yo no intento arreglarlo, solo estoy a su lado, recordándole cómo se siente uno cuando está a salvo. El resto lo tiene que hacer él a su propio ritmo. La tía Victoria, sin embargo, no veía matices, solo un problema que requería una solución drástica. En su siguiente visita, llegó armada con una carpeta de cuero llena de folletos de internados de élite en Suiza. Instituciones especializadas, según ella, en enderezar casos como el de Mateo. Desplegó las brillantes fotografías sobre la mesa del despacho de Isabel. Niños uniformados en campus impecables. Esto es lo que necesita Isabel. Un entorno que no tolere sus caprichos, sentenció, su voz resonando con la certeza de quien cree que la disciplina es la única forma de amor. El aniversario de la fundación está a la vuelta de la esquina. No podemos permitir que el estado del niño se convierta en el bochorno de la familia. Aquella noche, la presión de Victoria se manifestó en una terrible pesadilla. Mateo se despertó con un grito ahogado, el cuerpo empapado en sudor frío y temblando violentamente, los ojos abiertos de par en par fijos en un terror invisible. El personal de noche acudió, pero sus intentos torpes y asustados solo empeoraron su pánico. Fue Sofía quien, alertada por el alboroto, entró en la habitación. No intentó abrazarlo ni tocarlo. Se sentó en el suelo, a los pies de la cama, y con una voz firme pero suave, comenzó a relatar de nuevo la historia de la pequeña estrella perdida, su narración convirtiéndose en un ancla, una luz en la oscuridad asfixiante de su miedo hasta que, poco a poco, su respiración agitada se fue calmando.
A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por la ventana, ocurrió otro pequeño avance. Sofía le ayudaba a ponerse un jersey cuando la pequeña mano de Mateo se posó sobre la suya. No fue un roce accidental. Fue un gesto deliberado, una presión casi imperceptible que duró apenas un segundo. Era una pregunta, una petición de confirmación, un acto de confianza pura. Sofía entendió el lenguaje de ese contacto. Con infinita delicadeza giró su mano y apretó suavemente la del niño, una respuesta silenciosa que decía: «Estoy aquí. No te voy a soltar». En ese simple gesto, se selló un pacto de lealtad más fuerte que cualquier palabra, un puente construido sobre las ruinas de la soledad. La primera palabra llegó de forma inesperada, como un brote verde que surge en un campo calcinado. Estaban en el invernadero, observando una mariquita que caminaba torpemente sobre el pétalo de una rosa blanca. Sofía, arrodillada junto a él, susurró con asombro infantil: «Mira, Mateo, es roja, qué bonita». El niño la observó fijamente, con una concentración inusitada. Pasaron varios segundos de silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido de las abejas. Y entonces de sus labios entreabiertos, escapó un sonido áspero, un susurro que era casi un soplo de aire. «Ojaa». Sofía sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas anegaron sus ojos, pero sonrió con toda la calidez de su alma. «Sí, mi amor», dijo, su voz temblando de emoción. «Es roja. Muy, muy roja». La noticia del casi monosílabo de Mateo corrió por la mansión como un reguero de pólvora, llegando finalmente a oídos de doña Isabel a través de una doncella emocionada. La matriarca recibió la información en su despacho, y su reacción fue una compleja amalgama de emociones contradictorias. Sintió un inmenso alivio, una punzada de celos porque esa victoria no le pertenecía, y una abrumadora sensación de fracaso personal. ¿Cómo era posible que una extraña, una mujer sin títulos ni renombre, hubiera logrado lo que ella, su abuela, con todo su poder y sus recursos, no había podido ni empezar a conseguir? La pregunta la obligó a mirarse en un espejo que le devolvía la imagen de su propia bancarrota emocional. El acto final de esta silenciosa conquista se produjo en la terraza, bajo un sol pálido de mediodía. Desafiando las estrictas normas de Isabel sobre el orden y la limpieza, Sofía apareció con varios botes de pintura de dedos y un gran pliego de papel. Al principio, Mateo se limitó a observar con desconfianza, sus manos firmemente apretadas en su regazo. Sofía, sin decir nada, hundió sus propios dedos en el bote de pintura azul y dibujó un cielo vibrante. Luego, con el verde trazó la línea de unas colinas. Tras un largo rato, con una lentitud exasperante, Mateo extendió un dedo tembloroso y lo sumergió en el color amarillo. Sobre el cielo azul de Sofía, dibujó un círculo torpe e imperfecto. Un sol. Un sol que, por primera vez, prometía un amanecer. La sanación, se dio cuenta Isabel mientras observaba la escena desde la lejanía, no es un estruendo sino un susurro. No es un decreto, sino una invitación paciente. Se construye con los materiales más humildes. Un barquito de hojas, el eco de una nana, el sabor de una manzana, una lágrima compartida, un dedo manchado de pintura amarilla. Sofía no estaba imponiendo un tratamiento, estaba tejiendo un nido, hebra por hebra, con la esperanza de que el alma herida de Mateo encontrara un lugar lo suficientemente seguro como para atreverse a salir. El silencio de la mansión ya no era el silencio de una tumba. Ahora era un silencio expectante, el silencio de la tierra antes de que la semilla germine, lleno de una vida invisible y poderosa. El vínculo entre el niño y su cuidadora se había vuelto innegable, una corriente subterránea de afecto que fluía al margen de las palabras. Mateo había comenzado a seguirla por la casa, una pequeña sombra silenciosa que encontraba seguridad en su proximidad. Su mundo, antes limitado al rectángulo de una ventana, se había expandido para incluir la presencia de Sofía. Sin embargo, esta paz recién descubierta era tan delicada como el ala de una mariposa. Se sentía precaria, vulnerable como la calma que precede a la tormenta. Porque el mundo exterior, el universo de reglas, expectativas y apariencias encarnado por Isabel y Victoria, no se había rendido. Simplemente, estaba esperando el momento oportuno para atacar. Doña Isabel se encontraba atrapada en una encrucijada existencial.
Cada fibra de su ser, moldeada por décadas de control y pragmatismo, le gritaba que la mejoría de Mateo era demasiado lenta, demasiado etérea para ser real. Las palabras de Victoria, tan lógicas y crueles, resonaban en su mente, alimentando su miedo más profundo, el fracaso público, la mancha en el legado de los Valverde. Pero luego recordaba la imagen del sol amarillo pintado por un dedo tembloroso, el sonido casi inaudible de la palabra roja, el rastro de una lágrima solitaria. Por primera vez en su vida, se hacía la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si la verdadera fortaleza no residiera en el control, sino en el coraje de ser vulnerable? El inminente aniversario de la fundación familiar se cernía sobre ellos como una fecha de juicio final. Era el evento social más importante del año, el escaparate definitivo del poder y el prestigio de los Valverde. La presión sobre Isabel era insoportable. Sabía que debía tomar una decisión sobre el futuro de Mateo, y debía hacerlo ya. El dilema había trascendido la simple logística, se había convertido en una prueba de carácter. La elección ya no era solo entre un internado suizo y una niñera humilde. La elección era entre la mujer que siempre había sido, y la mujer que, aterradoramente, estaba empezando a descubrir que podría llegar a ser. De este modo, todos los elementos estaban dispuestos para la colisión inevitable. La delicada y paciente labor de la empatía estaba a punto de enfrentarse frontalmente con la maquinaria implacable del estatus social y el orgullo familiar. Sofía le había devuelto a Mateo el germen de una voz, el esbozo de una conexión con el mundo. Pero, ¿sería esa voz incipiente lo suficientemente fuerte como para hacerse oír por encima del estruendo de la ambición y las apariencias? El frágil barco de hojas, aquel primer símbolo de esperanza, navegaba ahora directamente hacia el corazón de la tempestad, y el naufragio parecía no solo posible, sino inminente. La visita de la tía Victoria irrumpió en la frágil calma de la mansión como un vendaval de invierno. No caminaba, desfilaba, sus tacones de aguja repiqueteando sobre el mármol como sentencias inapelables y su perfume caro colonizando el aire con una agresividad premeditada. Representaba todo lo que Isabel había sido y temía dejar de ser: pragmatismo, dureza y una fe inquebrantable en el poder de las soluciones drásticas. Su mirada se posó en Sofía, sentada en el jardín con Mateo, y su desdén fue tan palpable como el frío de una joya. Isabel, esto ha ido demasiado lejos, sentenció, su voz un bisturí afilado. La compasión está muy bien para las novelas, pero en el mundo real, la debilidad se paga. El aniversario de la fundación es en 2 semanas. ¿Qué piensas hacer? Presentar a la sociedad un heredero mudo y a su encantadora de silencios. La amenaza no era velada, era una declaración de guerra contra el mundo que Sofía había construido con tanto esmero. Victoria, con una crueldad calculada, comenzó a sembrar la duda en cada rincón de la mente de Isabel. Le hablaba de linaje, de responsabilidad, del ridículo social que supondría un fracaso tan visible. Un día, interrumpió deliberadamente una sesión de lectura en la biblioteca, su voz estentórea rompiendo el susurro de Sofía. Mateo, querido, tu abuela y yo estamos buscando un colegio maravilloso para ti, en las montañas, con caballos y otros niños como tú, dijo, ignorando por completo a la niñera. Mateo, que había comenzado a relajarse, se encogió al instante, sus pequeños hombros tensándose, y su mano buscó instintivamente el borde del vestido de Sofía. Isabel, observando desde el umbral, sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Era vergüenza o era miedo? La tensión se instaló en el aire de la mansión, volviéndolo casi irrespirable. Isabel se sentía atrapada entre dos fuerzas opuestas, dos visiones del mundo que se excluían mutuamente. Por un lado, la lógica implacable de Victoria, que apelaba a décadas de condicionamiento social, el deber, la imagen, el control. El internado suizo era la solución limpia, eficiente y sobre todo, definitiva. Una forma de extirpar el problema y preservar el legado. Por otro lado, estaban los pequeños milagros que presenciaba a diario. La forma en que la mirada de Mateo seguía a Sofía por la habitación, el sonido casi imperceptible de su risa cuando un pájaro se posaba en la ventana, la calma que emanaba de su simple presencia.
Elegir un camino significaba traicionar al otro, y por primera vez en su vida, la matriarca de los Valverde no sabía cuál era la elección correcta. La armadura del deber se estaba agrietando bajo el peso de una nueva y aterradora emoción. Sofía, por su parte, sentía el cerco estrechándose a su alrededor. Comprendía perfectamente la tormenta que se gestaba en el interior de Isabel y el peligro que representaba la influencia de Victoria. Su dilema no era si debía marcharse, sino si debía cruzar la última frontera de su intimidad para proteger al niño. Su propio dolor era un santuario, un lugar sagrado que nunca había compartido con nadie. Usarlo como argumento, revelarlo para ganar una batalla, le parecía una profanación. Sin embargo, cuando veía el miedo regresar a los ojos de Mateo, la posibilidad de que lo arrancaran de ese frágil nido de seguridad para enviarlo a un entorno estéril y disciplinario, se preguntaba si su silencio no era una forma de egoísmo. Podía permitirse guardar su secreto si revelarlo era la única arma que le quedaba para defender el alma de aquel niño. Los días previos al aniversario se convirtieron en una cuenta atrás agónica. Victoria había intensificado su ofensiva, dejando sobre el escritorio de Isabel catálogos de internados que parecían más prisiones de lujo que centros educativos. Las fotografías de niños sonrientes y uniformados contrastaban grotescamente con la realidad silenciosa de Mateo. Una tarde, mientras la presión alcanzaba su punto álgido, Isabel bajó al salón y encontró a Sofía y a Mateo tumbados en la alfombra, construyendo una torre con viejos bloques de madera. La torre se derrumbó y, por primera vez, un sonido claro, una pequeña carcajada gutural, escapó de los labios del niño. El sonido, tan puro y espontáneo, fue como una luz brillante en la oscuridad de la mansión. Isabel se detuvo, con el corazón en un puño, desgarrada entre la evidencia de aquel milagro y el peso insoportable de las expectativas del mundo. Fue esa misma noche cuando la presa finalmente se rompió. Acorralada por una llamada de Victoria que le exigía una decisión inmediata, Isabel descargó toda su frustración y su miedo sobre la única persona que se interponía en su camino. Encontró a Sofía en la habitación de Mateo, arropando al niño ya dormido. «Esto no es suficiente», espetó, su voz temblando de una rabia que en realidad era pánico. Una risa, una palabra a medias, el tiempo se ha acabado. Le di mi confianza, creí en su método pasivo y he fracasado. Ha fracasado usted. Me ha hecho parecer una tonta, una abuela débil e indulgente que no sabe controlar su propia casa. Victoria tiene razón. Este niño necesita una intervención real, no susurros y barcos de hojas secas. La acusación, injusta y cruel, quedó flotando en el aire silencioso de la habitación. Sofía no se inmutó, soportó la embestida con la dignidad serena de quien ha enfrentado tormentas mucho peores. Se giró lentamente hacia Isabel, y en sus ojos no había ofensa, sino una tristeza infinita. Con un movimiento pausado, se llevó la mano al cuello y extrajo el pequeño medallón de plata. Lo abrió con dedos firmes y se lo tendió a la matriarca. En la minúscula fotografía, un niño de ojos vivaces sonreía a la cámara. Él era Daniel. «Mi hijo», dijo Sofía, su voz un susurro firme que atravesó la coraza de Isabel. «Lo perdí hace 5 años. Y cuando se fue, se llevó todas las palabras del mundo con él. Aprendí entonces que hay silencios que no se pueden romper a la fuerza, porque no están vacíos, están llenos de un dolor demasiado grande para ser nombrado. No estoy aquí para arreglar a Mateo, señora Valverde, estoy aquí para acompañarlo en su silencio, para que no tenga que atravesarlo solo, como yo». La confesión cayó sobre Isabel con el peso de una montaña, el aire abandonó sus pulmones. Miró la foto del niño sonriente y luego el rostro de la mujer que tenía delante, y por primera vez la vio de verdad. Vio las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos, la fortaleza forjada en el fuego de una pérdida inimaginable. Toda su vida, Isabel había medido el valor de las personas por su riqueza, su estatus, su capacidad para imponer su voluntad. Ahora, se enfrentaba a una forma de poder completamente nueva y abrumadora. El poder que nace de la vulnerabilidad, la fuerza que se encuentra al transformar la propia herida en un bálsamo para los demás. Sus acusaciones, sus miedos sobre el aniversario y el qué dirán, se desvanecieron, reducidos a cenizas por la verdad incandescente de aquel dolor compartido. Se sintió pequeña, frívola, ciega. Sofía cerró el medallón con delicadeza, el clic del metal resonando en el silencio como un punto final.
Lo guardó de nuevo bajo su blusa, junto a su corazón. Entiendo su posición, continuó con una calma que desarmaba. Usted debe hacer lo que crea mejor para su nieto y para su familia. Si decide que el camino del internado es el correcto, yo lo aceptaré y me marcharé mañana mismo. No guardaré ningún rencor. Mi único deseo es que Mateo encuentre la paz, no importa cómo ni con quién. Con esas palabras, le devolvió la decisión a Isabel, pero el tablero de juego había cambiado por completo. Ya no se trataba de elegir entre la disciplina y la paciencia. Se trataba de elegir entre el orgullo y el amor, entre la apariencia y el alma. Isabel se quedó sola en medio de la habitación, inmóvil, mientras Sofía se retiraba con la misma discreción con la que había llegado. El silencio que quedó atrás ya no era el de antes. Estaba lleno de ecos, de revelaciones, del rostro sonriente de un niño llamado Daniel. Se acercó a la cuna de Mateo y contempló su rostro sereno, la respiración acompasada en el sueño. En ese momento, sonó su teléfono móvil. La pantalla se iluminó con el nombre de Victoria, su hermana, su aliada de toda la vida, la voz de la razón y la lógica que siempre había guiado sus pasos. Descolgó el teléfono pero no dijo nada. Al otro lado de la línea, la voz impaciente de Victoria preguntaba: Isabel, ¿lo has decidido ya? Mañana hay que hacer la matrícula. El futuro de esta familia está en tus manos. Isabel miró a su nieto dormido, y el mundo entero pareció contener la respiración, esperando su respuesta. El aire en el gran salón de los Valverde estaba cargado de una electricidad gélida, una mezcla de champán caro y expectativas no cumplidas. Doña Isabel se movía entre sus invitados, una anfitriona perfecta en apariencia, pero por dentro era un campo de batalla. La revelación de Sofía había demolido los cimientos de su mundo, dejando al descubierto la fragilidad de sus convicciones. Cada sonrisa forzada, cada conversación superficial sobre finanzas y viajes, le sonaba ahora a un eco hueco y sin sentido. Observaba los rostros de la élite social, máscaras de éxito y poder, y por primera vez se preguntaba cuántos silencios, cuántos dolores inconfesables, se escondían detrás de tanto brillo. Su corazón ya no buscaba la aprobación de aquella gente. Esperaba una señal, un veredicto que solo su propia conciencia podía dictar. La fiesta de aniversario ya no era una celebración de su legado, sino el juicio final de su alma. Victoria, ajena a la transformación interna de su hermana, se acercó con la precisión de un depredador. Su sonrisa era afilada, sus ojos dos esquirlas de hielo. Bueno, Isabel, la noche es un éxito rotundo. Todos preguntan por el heredero, dijo en un susurro venenoso, lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. Supongo que has tomado la decisión correcta. Es una pena, claro, pero a veces hay que podar las ramas secas para que el árbol siga creciendo fuerte. Es por el bien de la familia, al fin y al cabo. Las palabras eran una provocación deliberada, un último empujón para forzar a Isabel a volver al redil del pragmatismo y la crueldad. Era un jaque mate anunciado, una jugada final para reafirmar su control sobre el destino de la familia y sobre todo sobre el de su hermana, a quien siempre había considerado más débil. Pero justo cuando la humillación pública parecía inevitable, un silencio se extendió desde el fondo del salón, una onda expansiva que silenció las conversaciones y la música de cuerda. Las grandes puertas de cristal que daban al jardín se abrieron de par en par, y en el umbral, recortadas contra la luz crepuscular, aparecieron dos figuras. Era Sofía, erguida con una dignidad serena que desafiaba todo el lujo que la rodeaba. Y a su lado, aferrado a su mano como si fuera el ancla que lo mantenía a flote en un mar embravecido, estaba Mateo. No era el niño ausente y perdido de siempre. Llevaba un pequeño traje, su cabello peinado, pero lo que impactó a todos fue su mirada, fija, decidida y dirigida, sin vacilación alguna, hacia el centro de la habitación, donde se encontraba su abuela. Avanzaron lentamente, un paso tras otro, sobre la alfombra persa que amortiguaba el sonido de sus zapatos. El centenar de invitados se apartó a su paso, creando un pasillo humano, un mar de rostros curiosos y estupefactos. El tiempo pareció ralentizarse. Cada detalle se magnificó, la forma en que los dedos de Mateo se aferraban a los de Sofía, la calma imperturbable en el rostro de la niñera, el temblor casi imperceptible en la mano con la que doña Isabel sostenía su copa. Victoria los observaba con una incredulidad que rápidamente se transformó en una furia contenida, su rostro una máscara de desprecio.
Aquella escena era una afrenta directa a su autoridad, una rebelión silenciosa que amenazaba con derrumbar el orden que tanto se había esforzado por imponer. La mansión Valverde contenía la respiración, testigo mudo de una confrontación inminente. Al llegar al centro del círculo de silencio, Mateo soltó la mano de Sofía. Fue un gesto pequeño pero cargado de un significado inmenso. Era su primer paso en solitario hacia un mundo que le había aterrado durante años. Miró a su abuela, y en sus ojos había una pregunta, una súplica y un coraje recién descubierto. Luego, su mirada se desvió por un instante hacia su tía Victoria, reconociendo la fuente de la amenaza con una claridad infantil que desarmaba. Tomó una bocanada de aire, inflando su pequeño pecho como si se preparara para una inmersión en aguas profundas y desconocidas. El murmullo de los invitados se extinguió por completo. En ese instante, solo existían un niño, su abuela y el abismo de silencio que estaba a punto de cruzar para siempre. Y entonces, la voz. No fue el susurro áspero de la palabra roja, sino un sonido claro, infantil y sorprendentemente firme, que resonó en el salón con la pureza de una campana de cristal. Abuela, dijo, y la palabra por sí sola fue un milagro que hizo que Isabel sintiera que el suelo se hundía bajo sus pies. El niño dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. Por favor, no dejes que Sofía se vaya. Levantó su pequeña mano y señaló a la mujer que le había devuelto la vida. Ella se queda conmigo. La frase no fue una petición, sino una afirmación, la primera decisión soberana de un alma que regresaba del exilio. Era la declaración de amor más poderosa que jamás se había escuchado entre aquellas paredes frías y suntuosas. El mundo de doña Isabel Valverde se hizo añicos. Las lágrimas, reprimidas durante décadas de control férreo, brotaron de sus ojos sin permiso, trazando surcos calientes sobre su maquillaje impecable. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis violenta y liberadora. Se olvidó de los invitados, del aniversario, del legado familiar. Dejó caer la copa de champán, que se estrelló contra el mármol con un sonido agudo y final. Sin importarle su vestido de alta costura ni su dignidad de matriarca, se arrodilló en el suelo, abriendo los brazos. En ese gesto de rendición total, no era la poderosa señora de la mansión, sino simplemente una abuela que, por primera vez, estaba dispuesta a aprender el lenguaje del corazón, un idioma que había olvidado hacía mucho, mucho tiempo. Mateo corrió hacia ella y se refugió en su abrazo. Fue una colisión de dos mundos, el del silencio y el del orgullo, que finalmente se encontraban en un territorio neutral de amor incondicional. Isabel lo estrechó con una fuerza que mezclaba el arrepentimiento y la gratitud, hundiendo el rostro en su pequeño hombro y susurrando una y otra vez la única palabra que importaba: perdóname, perdóname, mi niño. A unos metros de distancia, Sofía observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de victoria, sino de una profunda y serena empatía. El círculo de dolor que había comenzado con la pérdida de su propio hijo, se cerraba ahora con la sanación de otro. Había transformado su herida en un puente, y ahora por fin podía descansar al otro lado. Con Mateo todavía en sus brazos, Isabel se puso de pie. Su mirada, ahora clara y afilada como nunca, buscó a Victoria entre la multitud. No pronunció una sola palabra. No necesitó hacerlo. En sus ojos había una resolución de acero, un fuego protector que incineró décadas de sumisión y complicidad. Era una mirada que decía: se acabó. Tu poder aquí ha terminado. Victoria sostuvo el desafío por un instante, pero la fuerza que emanaba de su hermana era algo nuevo, primordial e inquebrantable. Derrotada no por un grito, sino por la silenciosa majestad del amor, bajó la vista, se dio la vuelta y se marchó, su figura desapareciendo entre los invitados que se apartaban para dejarla pasar. Su salida no fue una retirada, fue un exilio. Isabel, con la barbilla en alto y su nieto firmemente sujeto contra su pecho, se giró hacia Sofía. Extendió su mano libre, en un gesto que era a la vez una invitación y una disculpa. Sofía, dijo con una voz que, aunque temblorosa, resonaba con una nueva autoridad, la autoridad del corazón: venga con nosotros, este es su sitio. Usted es de esta familia. Ante el asombro de toda la alta sociedad allí congregada, Sofía se acercó y tomó la mano de Isabel. Las tres figuras, la matriarca,
el niño y la cuidadora, se unieron en el centro del salón, formando un nuevo núcleo, una nueva definición de familia. Y entonces, un aplauso tímido comenzó, y luego otro, hasta que todo el salón estalló en una ovación, no para la riqueza de los Valverde, sino para la innegable y triunfante humanidad que acababan de presenciar. Los meses que siguieron transformaron la mansión Valverde, de un mausoleo de lujo en un verdadero hogar. El silencio opresivo fue reemplazado por la banda sonora de la vida, la risa de Mateo rebotando en los pasillos, el sonido de sus carreras por el jardín, la melodía de la vieja caja de música de Sofía mezclándose con el murmullo de las conversaciones en la cocina. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron descorridas, permitiendo que la luz del sol inundara estancias que antes parecían sumidas en una penumbra perpetua. Los jarrones de porcelana Ming, antes intocables, ahora albergaban flores silvestres que Mateo recogía con Sofía. El orden impecable y asfixiante había dado paso a un desorden feliz, el caos creativo del amor y la alegría de vivir, demostrando que un hogar no se construye con objetos, sino con momentos. Doña Isabel experimentó la metamorfosis más profunda. La rigidez de su postura se suavizó, y la dureza de su mirada fue reemplazada por una calidez que nadie le había conocido. Descubrió el placer de actividades que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Sentarse en el suelo para construir torres de bloques, mancharse las manos de tierra en el jardín, o simplemente escuchar con una paciencia infinita las interminables historias que Mateo ahora inventaba. Su agenda, antes repleta de reuniones de consejo y eventos sociales, ahora priorizaba las meriendas en la terraza y las sesiones de lectura antes de dormir. Había cambiado el imperio del control por el reino del afecto, y en esa abdicación encontró una riqueza y un poder que el dinero nunca podría comprar. Sofía dejó de ser una empleada para convertirse en el pilar emocional de la familia. Su presencia era una constante fuente de calma y sabiduría. Ella e Isabel desarrollaron un vínculo profundo, una amistad silenciosa forjada en el respeto mutuo y el entendimiento compartido del dolor. A menudo se las podía ver juntas, paseando por el jardín o tomando una taza de té en el salón, conversando en voz baja. Sofía nunca dio lecciones, pero su ejemplo enseñó a Isabel a escuchar, a esperar y a comprender que las heridas más profundas solo sanan con la delicadeza de la paciencia. El medallón de plata seguía colgando de su cuello, pero ya no era solo un recordatorio de una pérdida, sino también un símbolo de la increíble capacidad del corazón humano para transformar el sufrimiento en sanación. Una tarde de primavera, los tres salieron al jardín. Llevaban consigo un pequeño arce, sus hojas tiernas y verdes, prometiendo un futuro de crecimiento y fortaleza. Cavaron un hoyo en la tierra húmeda, sus manos trabajando juntas, las de Isabel, antes acostumbradas a las joyas y los contratos, las de Sofía, que conocían el lenguaje de la tierra y el consuelo, y las de Mateo, pequeñas y curiosas, maravilladas con los gusanos que se retorcían en la tierra. Plantaron el arbolito con un cuidado ceremonial, apisonando la tierra a su alrededor. No era solo un árbol, era un monumento a su nueva vida, una promesa de que, sin importar las tormentas que vinieran, sus raíces ahora estaban entrelazadas, fuertes y profundas, alimentadas por el amor que habían aprendido a cultivar juntos. Mientras el sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras, se quedaron contemplando su obra. El pequeño arce se erguía, frágil pero decidido, contra el vasto telón de fondo de la mansión. Isabel rodeó con sus brazos a Mateo y a Sofía, atrayéndolos en un abrazo que no necesitaba palabras. Habían aprendido que la verdadera fortaleza no residía en los muros de una fortaleza impenetrable, sino en la valentía de abrir las puertas del corazón para dejar entrar la luz. Porque en el silencio de una vida rota, a veces solo se necesita un susurro de afecto para recordar al alma cómo volver a florecer, demostrando que la familia no es un legado que se hereda, sino un refugio que se construye cada día, con las manos del amor.